Bueno, gente, estoy grabando este video unos días después de haber hecho el unboxing, de haber grabado el video que van a ver a continuación, porque quería explicar por qué en la portada pongo estafa. Es porque me siento estafado por la marca del fueguito. Surgió un inconveniente a lo largo de este unboxing. Bueno, con una figura nueva, cerrada, en caja, les mandé varios mensajes a Hot Toys, les escribí mails, me respondieron que es una figura vieja, que no se hacen cargo. Yo no pedí que se hagan cargo, sino que lo que pido es que me parece que tienen que tener repuestos, porque esto no es un juguete que uno compra en una juguetería y después si se rompe lo tirás. Son figuras de colección y uno las colecciona y no salen muy poco, es más, salen bastante caras. Salen bastante dinero, no sé si es caro o no es caro, pero salen mucho dinero. Entonces no es algo que uno se rompió, lo tiro y me compro otro. Por más que ellos saquen siempre una versión renovada, eso es diferente, es una versión 2.0, 3.0. Es como comprarte un televisor más nuevo, pero el que ya tenés lo podés arreglar porque existen los repuestos. Entonces me parece que ellos deberían tener más respeto por los coleccionistas y tener opciones para poder uno comprar algún repuesto de una de estas figuras. Nada, quería hacer este pequeño prólogo porque me siento totalmente estafado por la empresa del fueguito. Así que bueno, nada, miren el video y saquen sus propias conclusiones. Ahí vamos. Hola amigos, bienvenidos a otro momento friki que tenemos acá en este canal de locos, donde sabés que tenemos de todo: viajes, magia, aprende juegos, de todo, unboxing, coleccionables, todos nuestros hobbies. Bueno, acá hay de todo. Este canal es una locura. Espero que te guste, espero que la estés pasando bien, espero que me estés siguiendo. Y si no me estás siguiendo, conoceme que estoy totalmente loco. Porque hoy tenemos un villano de esos de maravilla. Ustedes saben que yo soy fanático de Marvel, pero de DC soy fana absoluto de la trilogía de Nolan, de Batman, del Batman de Christian Bale. Y quiero tener todo lo de ese personaje, lo de esa película, lo de esa saga de 3 películas. Este personaje es el villano de la última película que lo interpreta Tom Hardy y es un genio. Pero dejemos de hablar y esto empieza de esta manera. ¡Vamos! Aquí estamos, tenemos este personaje, este villano que es increíble, es un actor que te deja flipando, es un actor genial. Tom Hardy lo interpreta, es un actor que vos le ves la cara solamente en el último momento de la película, casi al final de la película, pero nunca le ves la cara, no te das cuenta ni que es él, con toda la cara tapada. Es increíble, te genera esa tensión, ¿no? Es una locura, tiene mucha tensión la música, cómo está filmada, la actuación, dirección, la edición, toda esta película, toda esta trilogía realmente para mí es el mejor Batman de todos. El Batimóvil es lógico cómo lo consigue, porque siempre voy a decir, ¿cómo se fabricó todo Batman? ¿Cómo se fabricó el auto? ¿Quién se lo fabricó? Está todo perfectamente pensado y es una trilogía que realmente me encanta. Así que dejemos de hablar y vamos a buscar a esta figura increíble de Hot Toys. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Impresionante, impresionante. Acá tenemos esta caja, parece pequeñita, pero tenemos una figura de locos. Una figura que te deja flipando, tío. Es una figura maravillosa de Dark Knight Rises, Bane. Ese villano que es tremendo. No voy a hablar más y voy a buscar el accesorio que necesitamos para abrir esta caja. ¡Vamos! Muy bien, y acá tenemos la trincheta poderosa y vamos a abrir la caja. Muy bien, y acá está la caja ya abierta de Dark Knight Rises. Mirá, la caja es lindísima, tiene textura toda la parte de la foto de la cara de Bane, donde aquí Bane, la marca. Fíjate que esta es la tapa, tiene esta forma que le da algo muy bonito a la caja. El modelo de esta figura, como siempre atrás todos los créditos de Hot Toys, y acá lo mismo, así que solamente se abre de esta manera la caja y ahora vamos a cambiar la cámara para que lo puedas ver bien de arriba, esta maravillosa figura que me tiene flipando, tío. Sí, no estoy bien, pero bueno, es así. Muy bien, ahí lo vamos a destapar. La tapa bellísima. Tiene un cartón
cosito. Lo sacamos también. Y allí está nuestro Bane. Vamos a sacar todo esto que viene en varias partes. Y aquí está el Bane, que viene toda la figura aquí arriba y abajo viene otra parte que la vamos a separar primero. Muy bien. Vamos a empezar primero por aquí. Lo dejamos para después. Aquí sacamos la tapa. Y tenemos la base, que es una base símil hierro. Está muy buena. Es translúcida, se ve como que es translúcida, ¿sí? Está muy buena con el símbolo de Batman. Acá dice Bane. Muy bien. Está muy buena, está muy buena. Parece realmente hierro oxidado. Está muy buena. Acá viene el soporte que va aquí, como siempre. Aquí trae el Gamulan. El Gamulan que está buenísimo. Vamos a abrir el Gamulan. Está por aquí. Está espectacular. Sacamos esto, lo que es el Gamulan, buenísimo. Todo con el cuello como si fuese de material del Gamulan, no sé cómo se llama eso, ¿no? De la felpa. Mirá los bolsillos para los botones, las mangas. Está buenísimo, buenísimo. Acá está el Gamulan. Vamos a dejar aquí adentro. Y también, bueno, las instrucciones y también el pullover que tiene en la primera escena, al principio. Aparece con un pullover. Aquí está el pullover. Espectacular, buenísimo. Mirá, es un pullover simple. Ya vamos a ver cómo queda puesto. Se lo vamos a poner a la figura también. La ropa la dejamos colgada ahí. Mirá qué bueno que está la cara de Tom Hardy. Se ve todos los detalles que tiene. De este lado, mirá, las venitas, todo. Está espectacular. El chaleco táctico. El cinturón. Este chaleco táctico hay que desarmarlo para sacarle y ponerle el buzo. Yo no lo voy a dejar así porque a mí realmente mucho no me gustan las figuras cuando se ven las articulaciones que muestran que son un muñeco, ¿no? Yo le voy a poner el pullover, arriba el chaleco táctico y después le voy a poner el sobre todo. Fíjate, el pantalón está buenísimo, como tiene las rodilleras, los borceguíes. Siempre tiene la marca ahí abajo. El chaleco táctico también se ve por acá atrás. Hay que soltar todos estos cositos. Es un trabajito de preso, pero para desarmarlo, ¿no? Pero mirá bien los detalles que tiene la cabeza, ¿no? Está buenísimo. Movimiento, mucho movimiento. También tiene movimiento las piernas. Todo realmente se mueve todo. La mano con el guante. Lo vamos a dejar aquí. Y tenemos unos pequeños accesorios que trae. El casco de Batman roto en la escena cuando él le gana la pelea y lo manda a la prisión. Viene con otro guante extra por si se lo querés poner a la otra mano. Y viene con manos diferentes, de diferentes posiciones. Y un accesorio para las manos cuando se te rompe donde engancha la mano, ¿no? Pero yo lo voy a dejar así. Me parece que tal vez le voy a poner el otro guante. Lo que voy a hacer ahora es cortar. Vamos a ponerle el pullover, el chaleco y el sobre todo. Pero quiero que veas, mirar el detalle del chaleco táctico, cómo tiene los cinturones. Realmente es súper parecido a la película, ¿eh? Y la cara es genial. Todos los cañitos para que él pueda respirar. Tom Hardy. Tremendo, tremendo. Vamos a ponerle la ropita.
Me tuve que poner los anteojos porque no veo nada. Le voy a poner esto, le voy a poner esta mano, pero para sacarle el chaleco es una locura. Primero hay que desabrochar esta parte de atrás acá, ¿ok? Se desabrocha esto, se estira el chaleco, hay que levantarle los bracitos así. Ven que esto tiene esos hilos ahí, levantarle los brazos para que salga para arriba. Pero no solo eso, sino que este cinturón tiene estos cinturoncitos que hay que sacarle los cinturoncitos y eso es imposible, entonces hay que hacerlo. Se me ocurrió, no sé, poner con un alfilercito para tirar hacia arriba, a ver si los puedo sacar, ¿no? Ahí, así. El primero lo pude hacer a mano, pero el segundo lo tuve que hacer. No sé cómo los voy a volver a poner después, pero bueno, por lo menos vamos por el principio, ahí, y ahí logro sacar el otro. Y una vez que le saque ese, puedo sacar todo el chaleco para arriba, le pongo el pullover, vuelvo a hacer todo esto, le vuelvo a poner el chaleco, vuelvo a pasar todo esto por aquí atrás y vamos a ver si quedó normal. A ver qué pasa. Bueno, ahí lo logré sacar, abro acá, ves, ya esto sale para adelante y ya sale todo hacia arriba como si fuese un buzo. Espero no estar haciendo desastre y poder volver hacia como estaba. Bueno. Señores y señores, acabo de arruinar un Hot Toys, lo acabo de arruinar, no sé cómo vuelvo a eso. Mirá cómo está el cuerpo, tiene todo atrás la lastimadura como tiene Bane, ¿sí? Está muy bien, el cuerpo está muy bien hecho. Bane es un poquito más flaquito que el Bane real, pero está bueno. Pero lo que a mí no me gusta, que se lo ve muy muñeco cuando le dejas las articulaciones así. Entonces por eso le voy a poner el pullover, el chaleco y va a quedar súper real como en la escena final. El pullovercito lo vamos a vestir. Esto va a ser un ratito, no lo voy a filmar porque vamos a estar un rato. Lo voy a vestir, le pongo el chaleco y ahora vemos el producto terminado. Dale. Y aquí estoy necesitando ayuda de los dedos de mi hija. Che, las uñas, hay que arreglar las uñas. Pero es como imposible pasar. Estamos por la tercera, ya hace 45 minutos que estamos tratando de pasar los cositos por ahí. Ya le pusimos el pullover. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Aplauso! ¡Viva! 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 Bien, ahora ya quedó con el buzo, con el pullover. Ahora hay que sujetar los ganchos ahí detrás. Ahí le ponemos estos ganchos y ya vamos para el final. A ver cómo queda. Bueno, luego de 2 horas de una ardua lucha, ahí quedó el Bane con el chaleco táctico puesto arriba del buzo. La muñequera quedó ahí. Ahora estoy viendo si le voy a poner esta mano abierta y le pongo la otra muñequera o directamente le pongo el saco arriba. Realmente estoy mirando. Abajo tiene un cinturón táctico que no sé si se ve, que queda tapado, o sea que va a quedar, tiene unos detalles que no se ven, o sea que es fantástico esto. Me encanta. Ahora le vamos a poner el gamulán aquí, que es un trabajito, lo voy a poner por aquí y vamos a ver cómo queda. Lo voy a poner, así cortamos y no queda largo el video y les muestro cómo queda terminado. Bueno, así lo monté sobre la base, pero después de ponerle la chaqueta, que es maravillosa, surgió este problema. Mirá cómo quedó la chaqueta. Se ve que estaba de estar tanto tiempo guardada, se pudrió la cuerina y quedó un Bane Battle Damage. La verdad que es una tristeza. Y bueno, ya no sé qué hacer. Aquí lo tenemos a Bane, que está fantástico. El rostro está buenísimo. Es una locura todo, pero mirá cómo quedó la chaqueta. No sé qué hacer. Esto pasa con una figura que es vieja, o sea que tiene muchos años de haber salido. Yo la compré, estaba en caja cerrada, nueva, y así quedó. Y ahora este es el tema. Pero bueno, y bueno, tenemos esta situación que la verdad que uno no sabe qué hacer porque no tiene la culpa el vendedor, tampoco tengo la culpa yo. Te deja pensando.
que Hot Toys debería poder fabricar también accesorios. ¿Qué pasa si se te rompe algo? ¿Qué pasa si te rompe la cabeza de una figura que tiene un valor muy alto? ¿Qué pasa si perdés una pieza? ¿Qué pasa si te pasa esto? Exactamente esto, que mira cómo se destrozó toda la chaqueta. Y es una figura nueva. Estaba en caja cerrada, con los plásticos, la chaqueta, ustedes la vieron que yo la abrí perfectamente nueva con el cartón, la cinta adhesiva estaba pegada en la bolsa, perfectamente cerrada, nunca nadie la había abierto. Nada, yo creo que Hot Toys tendría que tener accesorios para este tipo de cosas, vos poder comunicarte con Hot Toys y decirle, mandame solo la chaqueta, y se paga la chaqueta, una chaqueta nueva, que con el tiempo se puede arruinar, y de hecho se arruinó estando guardada en la caja cerrada. Veremos cómo estamos aquí y la vamos a poner en su lugar. Tenemos ahora una chaqueta con un Bane Battle Damage, o sea, como si hubiera estado peleándose 80 horas con todos y lo cuchillaron por todos lados. Nada, es un unboxing distinto, un unboxing sufrido, un unboxing que no terminó feliz, pero la vida es así y continúa y hay que resolver los problemas. Seguiré defendiendo, seguiré viendo cómo lo resolvemos. Insisto, la persona que me lo vendió no tiene la culpa. Yo tampoco tengo la culpa y creo que la culpa sí la tiene Hot Toys, porque debería tener una opción de repuesto para estas cosas, ¿no? No una culpa, sino soluciones para este tipo de cosas. Pero bueno, lo voy a poner en la vitrina igual y lo vamos a ver. Vamos. Bueno, acá le había guardado un lugar junto al Joker, de Heath Ledger. Lo guardé aquí un lugar y vamos a ponerlo, dale. Lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner allá. Ahí está en la vitrina. Junto a el Joker queda aquí el Bane con la máscara rota. La verdad que tiene unas botas espectaculares. La chaqueta táctica está espectacular. La cara está espectacular. Y la chaqueta de afuera, que era lo que más me gustaba, ahora quedó Battle Damage. Pero bueno, es así. Son las cosas que pasan y veremos cómo lo seguimos solucionando. Si te gustó, poneme tus comentarios, poné la campanita para enterarte cuando subimos alguna nueva locura. Y la magia continúa y hay muchas cosas para ver. Aprende magia, juegos, pesadillas. Y bueno, como digo siempre, que la magia nos acompañe. ¡Chao!